Bienvenidos de vuelta a mi canal. Como saben, hoy vamos a profundizar en el escándalo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, el que involucra a nuestros protagonistas, Özdemir y Yaman. Ya hemos establecido el contexto general, pero ahora, vamos a desmenuzar este culebrón con más detalle, sumergiéndonos en las profundidades del drama, las acusaciones y las consecuencias que han afectado a todos los involucrados. Para aquellos que aún no estén al tanto de la magnitud de este escándalo, permítanme ofrecerles una inmersión más profunda. Imaginemos que Özdemir, nuestro actor de renombre, es un ícono de la televisión turca, amado por su talento y carisma. Sus series han conquistado corazones en todo el mundo, convirtiéndolo en una figura muy respetada y admirada. Por otro lado, tenemos a Yaman, una personalidad igualmente influyente, quizás una presentadora de televisión con años de experiencia, una empresaria exitosa o, como ya mencionamos, una persona con conexiones importantes en la industria. Ahora imaginen que la reputación de ambos, cuidadosamente construida a lo largo de los años, se ve amenazada por una serie de eventos que desencadenan un torbellino de controversia. El punto de partida, como suele suceder en estos casos, es incierto. ¿Fue un simple malentendido amplificado por la voraz maquinaria mediática? ¿O hubo algo más oscuro, algo que se ocultó tras bambalinas durante mucho tiempo y que finalmente salió a la luz? Lo cierto es que, independientemente del origen, el escándalo escaló rápidamente con acusaciones cruzadas, rumores sin confirmar y un drama que se extendió como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Un aspecto crucial de este escándalo es el papel que jugaron las redes sociales. En la era digital, plataformas como Twitter, Instagram y TikTok se han convertido en el epicentro de la información y la opinión. En este caso, las redes sociales fueron tanto el escenario como el catalizador del drama. Los fans, ansiosos por obtener información, se convirtieron en investigadores amateurs, analizando cada publicación, cada foto y cada declaración en busca de pistas. Los hashtags se multiplicaron, los trending topics se incendiaron y las opiniones se dividieron. Los seguidores de Özdemir y Yaman se enfrentaron en batallas virtuales, defendiendo a sus ídolos y acusando a los demás de ser los culpables. Las redes sociales se convirtieron en un reflejo del caos y la confusión que rodeaban el escándalo, un espacio donde la verdad a menudo se perdía en medio de la especulación y la desinformación. La proliferación de noticias falsas y rumores sin fundamento fue otro de los problemas. En un intento por obtener clics y aumentar el tráfico, algunos medios de comunicación y cuentas de redes sociales compartieron información no verificada, alimentando la desconfianza y el sensacionalismo. La línea entre la realidad y la ficción se difuminó, haciendo aún más difícil discernir lo que realmente había sucedido. En medio de todo este caos, los medios de comunicación tradicionales, como la televisión y los periódicos, también jugaron su papel. Algunos optaron por un enfoque sensacionalista, exagerando los detalles y dramatizando la situación para atraer a la audiencia. Otros intentaron ser más cautelosos, pero incluso ellos se vieron obligados a lidiar con la presión de la competencia y la demanda de información por parte del público. La cobertura mediática del escándalo no estuvo exenta de críticas. Muchos acusaron a los medios de comunicación de ser demasiado intrusivos, invadiendo la privacidad de Özdemir y Yaman y explotando su sufrimiento personal. Otros criticaron la falta de rigor periodístico, señalando la difusión de noticias falsas y la falta de verificación de las fuentes. Otro aspecto importante a considerar es el impacto del escándalo en la carrera profesional de Özdemir y Yaman. Ambos eran figuras exitosas en la industria del entretenimiento con contratos lucrativos y una gran base de fans. Sin embargo, el escándalo amenazó con arruinar todo lo que habían construido. En el caso de Özdemir, se especuló sobre la cancelación de sus proyectos, la pérdida de contratos publicitarios y la disminución de su popularidad. Los productores y directores podrían dudar en contratarlo, temiendo que su imagen dañada afectara el éxito de sus producciones. Para Yaman, las consecuencias podrían ser similares. Su reputación como profesional de éxito podría verse empañada, y podría perder oportunidades de trabajo y patrocinios. En un mundo tan competitivo como el de la farándula, la imagen y la reputación son activos muy valiosos, y un escándalo puede hacer que se desvanezcan en cuestión de días. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Özdemir y Yaman logren recuperarse del escándalo. En el mundo del entretenimiento, la memoria del público puede ser corta, y la capacidad de perdonar y olvidar es sorprendente. Si ambos logran gestionar la crisis de manera efectiva, y va mostrando arrepentimiento y compromiso con la mejora,
podrían recuperar parte de su popularidad y reconstruir sus carreras. La gestión de crisis se convirtió en un factor clave en el desarrollo del escándalo. La forma en que Özdemir y Yaman manejaron la situación, tanto en público como en privado, fue crucial para determinar el impacto final del drama. Ambos contrataron equipos de relaciones públicas y abogados para asesorarlos y representarlos. Sus declaraciones públicas, sus entrevistas y sus acciones fueron cuidadosamente planificadas y coordinadas para minimizar los daños y proteger su reputación. La estrategia de comunicación que eligieron fue fundamental. Optaron por el silencio, esperando que el escándalo se desvaneciera por sí solo. ¿O decidieron hablar abiertamente, ofreciendo su versión de los hechos y asumiendo su responsabilidad? La respuesta a estas preguntas tuvo un impacto significativo en la percepción del público y en la forma en que los medios de comunicación abordaron el tema. Además de la gestión de crisis, otro factor importante a considerar es el impacto del escándalo en la vida personal de Özdemir y Yaman. La exposición pública, el acoso mediático y la presión de la opinión pública pueden tener consecuencias devastadoras en la salud mental y el bienestar de las personas involucradas. Es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, emociones y una vida privada. El escándalo puede haber afectado sus relaciones familiares, sus amistades y su salud mental. Es crucial mostrar empatía y compasión, y evitar juzgar y criticar sin conocer la verdad completa de la historia. En medio del drama, surgieron preguntas importantes sobre la ética de los medios de comunicación y la responsabilidad de las figuras públicas. ¿Hasta dónde deben llegar los medios de comunicación en su búsqueda de información? ¿Tienen derecho a invadir la privacidad de las personas? ¿Qué responsabilidad tienen las figuras públicas en sus acciones y declaraciones? El escándalo de Özdemir y Yaman nos invita a reflexionar sobre estos temas y a cuestionar la forma en que consumimos y valoramos la información en la era digital. Es importante ser críticos y reflexivos y evitar dejarnos llevar por las emociones y los rumores. Ahora profundicemos en algunos de los detalles más turbios del escándalo. ¿Qué secretos salieron a la luz? ¿Hubo traiciones? ¿Hubo terceras personas involucradas? Estos detalles pueden ser delicados y, en ocasiones, difíciles de verificar. Sin embargo, nos brindan una comprensión más completa de la complejidad del caso. Según algunas fuentes, se filtraron conversaciones privadas que revelaron detalles sobre las relaciones personales de Özdemir y Yaman. También se especuló sobre la participación de otras personas, incluyendo familiares, amigos y colegas. La información que salió a la luz generó aún más controversia y alimentó la especulación. En medio del escándalo, los abogados y representantes de Özdemir y Yaman jugaron un papel crucial. Su trabajo consistió en proteger los intereses de sus clientes, gestionar la comunicación con los medios de comunicación y tratar de minimizar el impacto negativo del escándalo. Los acuerdos legales y las estrategias de relaciones públicas fueron fundamentales para determinar el rumbo de la situación. La resolución del escándalo también es digna de análisis. ¿Se llegó a algún acuerdo legal? ¿Se emitieron disculpas públicas? ¿Cómo evolucionaron las relaciones entre Özdemir y Yaman? El final de esta historia puede arrojar luz sobre la capacidad de la industria del entretenimiento para superar los obstáculos y reconstruir la imagen de las figuras públicas. ¿Aprendemos algo de este escándalo? Sí, mucho. El mundo del espectáculo es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, con sus luces y sombras, sus éxitos y fracasos, sus amores y odios. Es un lugar donde la fama, el dinero y el poder a menudo se mezclan con la ambición, los celos y la envidia. La historia de Özdemir y Yaman nos recuerda la fragilidad de la imagen pública y la importancia de ser cautelosos al juzgar a los demás. Nos invita a reflexionar sobre la ética de los medios de comunicación, la responsabilidad de las figuras públicas y la importancia de la privacidad en un mundo cada vez más expuesto. En mi opinión, lo más importante es no dejarnos llevar por las emociones y los rumores. Intentar analizar la situación con objetividad y recordar que las personas involucradas en este escándalo tienen derecho a la privacidad y al respeto. Debemos ser críticos con la información que consumimos y evitar alimentar el sensacionalismo y la especulación. Finalmente quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales. El escándalo de Özdemir y Yaman es un caso complejo y multifacético. Nos enseña que detrás de las luces y los flashes, hay historias humanas con sus claroscuros, sus conflictos y sus secretos.
Nos recuerda que la farándula turca, al igual que la de cualquier otro lugar, puede ser un campo de batalla lleno de tensiones y conflictos. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya proporcionado información interesante sobre este tema tan comentado. La verdad para mí es que el escándalo de Özdemir y Yaman en general es un recordatorio de la fragilidad de la imagen pública y la importancia de ser cautelosos al juzgar a otros. Y por supuesto me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué opinan del escándalo? ¿Creen que se hizo justicia? ¿Cuál es su perspectiva sobre la gestión de crisis en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas tan interesantes. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguna de mis reacciones, análisis y todo el contenido que preparo con mucho cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima.